Muy bien, fue un gusto servirle la información. Soy Juan José Ríos y como cada noche a las 8:45 llegó el momento de las conversaciones, el análisis y las entrevistas. Así que adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de la entrevista de los domingos por la noche. Como todos los domingos, hoy junto a Cristian Castillo vamos a conducir la entrevista. Cristian, buenas noches. Buenas noches, don Mariano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal su domingo? Pues tranquilo, bastante. Tranquilo, la antigua. Siempre con mucha gente ya, la pandemia pareciera que es historia. El tráfico y la gente en las calles lo demuestra. Bueno, pues esperemos que guarden sus medidas de bioseguridad pues para evitar esa famosa segunda ola que a criterios de algunos ya está, a criterios de otros todavía no. Hoy por la noche vamos a tratar un tema económico importante y se trata sobre la calificación de riesgo país. Vamos a primero a comprender qué significa estas calificaciones que emiten varias agencias de calificación de riesgo, pero también porque estamos a pocos días de que la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República emita un dictamen al proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021. Así que será un tema de economistas y para lo cual le doy la bienvenida a dos de ellos. Bienvenido Paul Boteo y bienvenido Edgar Balcells. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, Mariano y Cristian. Gracias a ambos. Bueno, vamos a iniciar en el mundo de las finanzas, en el mundo de la economía. Se está siempre muy atento a la emisión de estos comunicados, de estos análisis, evaluaciones de las calificadoras de riesgo. Son las tres principales a nivel mundial, pero bueno, a veces Guatemala se ha decantado ahí por una sudamericana, específicamente ecuatoriana, que no sirve mucho, pero gastan bastante en ello. Así que nos vamos a referir a Moody's, una de las tres, las otras son Fitch y Standard & Poor's. El 10 de noviembre emitieron el comunicado y básicamente mantuvieron la calificación para la emisión de deuda, pero la perspectiva la cambiaron de estable a negativa. Iniciamos con Edgar Balcells. ¿Qué significa la calificación de riesgo y qué significa específicamente que la perspectiva se haya cambiado de estable a negativa? Sí, es un gran gusto estar con ustedes en un tema tan importante y tan técnico que a veces no se le pone mucha atención. Pero quiero indicarte inicialmente, como bien dijiste, que Moody's es una de las tres calificadoras de Wall Street. Es reconocida desde 1975 por la Securities Exchange Commission, que es la agencia que regula todo el movimiento de Wall Street. O sea que eso sí son verdaderamente grandes ligas. Y esto es, para decirlo en términos más simples, como una especie de tarjeta amarilla que pone un árbitro. Y este es un árbitro internacional muy importante. Hay que conocer quiénes son esos personajes que tienen la misión de estudiar a Centroamérica y a la economía guatemalteca en especial. Y sobre todo están viendo una serie de temas que, si bien tienen que ver con indicadores económicos que con mucho gusto podemos explicar, también hay aspectos de reputación, aspectos reputacionales muy importantes, lo que se oye de autoridades guatemaltecas, un exministro de Economía muy reciente con problemas en las Cortes de la Florida, por ejemplo, un ministro que dialogaba con ellos, y todos esos temas tienen que ver con ese examen que pasa al país como una tarjeta amarilla en el que están advirtiendo que en la próxima calificación de la deuda soberana, por ejemplo, nos puede ir mal. Eso sería con lo que yo empezaría. El licenciado Boteo, además de Moody's, Fitch y S&P Global, también la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, emite una serie de evaluaciones que también influyen en el riesgo crediticio del país. ¿Qué otros elementos o qué otras variables afectan la calificación de riesgo país y que pueden además
impactar no solo en el sistema del gasto de gobierno, la economía pública, sino también en la economía privada? Bueno, muchas gracias, Cristian, Mariano, Edgar, un gusto. Efectivamente, creo que esta calificación es más importante de lo que pudiésemos pensar. Lo que estamos aquí es básicamente en esa evaluación que nos hacen a nivel internacional de cómo nos ven, de qué probabilidad existe de que el Estado de Guatemala incumpla con los deberes que ha adquirido al emitir deuda pública. Y uno podría pensar, bueno, los efectos solo se van a ver en temas de gobierno, pero ciertamente también tiene efectos por el lado privado, porque cuando hay expectativa de que se pueda entrar en una crisis fiscal de las finanzas públicas, básicamente los inversionistas se alejan de ese país porque lo que dicen es, si yo invierto en ese país y pasan por una crisis fiscal, básicamente pueden ocurrir dos cosas. Una, o el país pues no paga la deuda y con eso el flujo de inversión se detiene hacia el país, o dos, se va a incurrir en una reforma fiscal que eventualmente pueda implicar un incremento de impuestos, y eso obviamente va a afectar a las empresas que puedan estar establecidas en el país. Entonces, el efecto que pueda tener no solamente es a nivel público en el incremento de los intereses que vamos a tener que pagar como países, porque eso es importante también mencionarlo, porque cuando se quieran colocar bonos, esos bonos van a pedir los inversionistas una prima más grande, o sea, tiene un costo fiscal que lo vamos a poder experimentar, pero además los inversionistas privados se lo van a tomar con mucho cuidado. Y yo creo que este llamado de atención que está haciendo Moody's, creo que lo tenemos que tomar en serio, porque estamos en una situación bastante inédita para Guatemala. El comunicado de Moody's es muy claro y lo que dice es, vean, debido a la pandemia se están deteriorando la salud fiscal de Guatemala. ¿Por qué? Porque estamos pasando de tener un nivel de deuda de 27% del PIB aproximadamente a un 32%, 33% que vaya a cerrar en el 2020. Moody's dice que podemos llegar a 34% del PIB. Yo creo que incluso eso queda un poco bajo. Creo que podemos llegar a un 36% de deuda pública sobre PIB. Y eso, digamos, para nuestro país representa un riesgo bastante grande. Y quisiera dejar algunos otros elementos para la discusión más adelante. Profundizando en este tema, Paul, sobre cuáles son cómo analiza Moody's, recordando que Fitch, la última vez que emitió alguna opinión sobre Guatemala fue en abril pasado, abril 2020, y Standard & Poor's ya tiene un largo rato, un par de años, que no emite alguna calificación para la deuda soberana de Guatemala. Pero regresando al tema de Moody's, insistimos, mantiene la calificación para la emisión de deuda en BA1, pero la perspectiva, y aquí es donde me quiero concentrar, o sea, la perspectiva hacia futuro sí la baja de estable a negativo. Y hay un tema en particular, usted ya lo anticipó, es ese manejo desastroso que han tenido las autoridades fiscales de este país con el tema del endeudamiento. Y aquí ya me sumo otra vez al tema del posible dictamen que se emitiría esta semana al presupuesto 2021. Esa perspectiva negativa, ¿qué significa? Que están cuestionando la capacidad de Guatemala, no necesariamente de dejar de pagar, sino de que tenga dificultades de cumplir con todas las obligaciones que adquiera en los mercados. Totalmente. De hecho, la calificación que tenemos actualmente en estas instituciones, de hecho, es de alto riesgo ya. Nosotros nunca hemos tenido una calificación positiva en el sentido de decir que nos consideren una deuda de inversión, como sí lo tuvo en su momento, por ejemplo, Costa Rica, que lo ha tenido también Panamá y otros países de América Latina que son relativamente un club reducido, pero nunca lo hemos tenido. Es decir, la calificación que se nos otorga de por sí ya es mala. Que nos pongan en perspectiva negativa, efectivamente lo que están haciendo es cuestionar la capacidad que tenga el gobierno y el Estado en sí de poder cumplir con sus obligaciones. Hay que recordar un indicador muy importante, Mariano, y que usted lo maneja muy bien, y es la razón, de deuda pública sobre ingresos fiscales.
esa razón sobre ingresos fiscales es más o menos 314%. Nosotros sabemos que el límite debería ser 250, pero ya lo pasamos. Y si seguimos si se aprueba el presupuesto, como usted muy bien lo menciona, esta semana, tal y como fue propuesto por el Ejecutivo, esa razón podría llegar a 355%, y eso de verdad ya estamos en un terreno muy negativo. Y eso es lo que nos tenemos que fijar, porque al tener una relación tan alta, lo que nos está diciendo es que los ingresos fiscales van a ser insuficientes para poder cubrir la deuda pública, las amortizaciones, los intereses. De hecho, un 17% de los ingresos fiscales se estaría yendo solamente a el pago de cumplir las obligaciones de la deuda pública. Es muy alto. De hecho, ese pago de la deuda pública ya supera incluso lo que se pudiera tener el Ministerio de Educación como presupuesto. Entonces, estamos llevando a límites realmente críticos la deuda pública. Algunos dicen, miren, no, si nos comparamos, por ejemplo, con El Salvador, con Costa Rica, tenemos un nivel de deuda sobre PIB todavía bajo, pero el punto aquí es la deuda comparado con los ingresos fiscales. Y ahí es donde creo que tenemos que centrar nuestra atención. Doctor Balcells, usted como otros economistas públicamente y al aire se han manifestado a favor del endeudamiento en medio de la crisis de la pandemia, y teniendo en cuenta ya los indicadores y las razones que han sido planteadas, como por ejemplo esa de estar a un 312% respecto de los ingresos, y teniendo en cuenta que nuestra deuda es de las más bajas a nivel latinoamericano, ¿cómo evalúa usted que ahora las calificadoras ponen a Guatemala en un perfil y en una proyección de riesgo de no cumplir con sus responsabilidades financieras a nivel internacional? Sí, yo voy a explicar eso que indicas, que sí he sido muy expreso en ello. Mira, estos calificadores, estos profesionales se comunican mucho entre New York, Washington y el Fondo Monetario Internacional. Incluso en la misma semana que estaban ellos examinando la economía guatemalteca, también terminó su análisis anual una misión del Fondo Monetario Internacional. Y cuando uno ve las resoluciones de ambos grupos profesionales, son muy similares, ¿verdad? Eso nos llama a pensar en lo que se denomina la condicionalidad cruzada de la comunidad financiera internacional. Ellos se comunican mucho también con el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el Departamento del Tesoro y con diferentes entidades multilaterales como el Banco Mundial y, como bien dijiste, la OECD. Pero hay una palabrita, aquí hay que usar mucho lo que los comunicadores llaman el análisis crítico del discurso. ¿Cómo es que ellos usan entre su diplomacia? Porque ellos indican que lo que Guatemala necesita es una consolidación fiscal. Es una palabrita que tal vez no se entiende mucho, pero que es algo de lo que el Fondo Monetario Internacional ha venido insistiendo desde 1985, cuando empezó la democracia, toda la transición democrática en Guatemala. Y esa consolidación fiscal están indicando ellos, y recordemos que estamos en un mundo de pandemia todavía, entonces para ellos es normal que la deuda haya subido. Incluso el Fondo Monetario tiene un escenario para Guatemala al 2070, donde iba indicando que ese déficit fiscal podría ir subiendo, pero indica lo que sucede es que la relación, y usan una palabra en inglés que se llama tax intake, dice, la relación de la captación de ingresos por parte de la SAT en términos del proceso administrativo tan todavía muy negativo, muy malo en la SAT, y lo estamos viendo con empresas desde el 2013 están en procesos de lo contencioso administrativo, y también con la falta de reformas tributarias, y no dicen esa palabra claramente, pero lo que están indicando es que imagínate que el déficit fiscal en los Estados Unidos ahorita es el 15% del PIB, y todos los países desarrollados y emergentes en el mundo, cuando ves, son déficits de 7, 10, 13%. Pero ellos lo que indican es que el otro pulmón que se necesitaría
porque hay una serie de medidas de apoyo a lo que se denomina la demanda agregada. Entonces, para ellos es bien normal que el déficit esté subiendo, pero también la capacidad tributaria de pago. Y ellos indican que el país es muy débil en eso y se introducen en una serie de temas sociales muy, muy graves, porque como 4 veces repiten que el ingreso per cápita del guatemalteco es sumamente bajo, incluso en relación con sus pares. ¿Y quiénes son sus pares? Pues son países incluso más pequeños que Guatemala. Y lo indican, dice, Guatemala tiene una capacidad del PIB de 77 billones de dólares. Y sin embargo, el ingreso per cápita del guatemalteco es 46% de ese grupo de países más pequeños con los que comparan a Guatemala. Entonces, aquí también hay un tema pues, profundo de naturaleza estructural social, pero hay un tema reputacional que yo es el que creo que es el que está atrás bambalinas y que los ha animado a advertir en que esa perspectiva no les gusta nada a esta primer calificadora que tenemos en plena pandemia. Bueno, Fitch lo hizo en abril, ya estábamos en pandemia, pero las comparaciones son odiosas y en particular en materia fiscal, tributaria, son más odiosas aún porque a partir de eso se justifican algunas decisiones. Edgar Balcells, usted inició la respuesta anterior llamando la atención sobre una terminología, pero que no quedó muy clara la explicación. ¿Podría ser un poco más concreto cuando se refiere a consolidación fiscal? ¿Qué significa en lo concreto para entender y a partir de eso ver cuáles son las sugerencias que al final dejan en este caso la calificadora Moody's y como usted correctamente mencionó, después de la revisión a partir del capítulo 4 del convenio del Fondo Monetario, esta visita virtual, donde solo conocemos el comunicado, pero no toda la comunicación, todo lo que está detrás del Fondo Monetario Internacional? Bueno, sí, con mucho gusto. Esa palabrita de consolidación fiscal que usan los economistas quiere decir algo muy lógico. Dice, sí, ustedes tienen que racionalizar gastos y es algo que el guatemalteco y las guatemaltecas han venido insistiendo en las redes sociales. Por ejemplo, el tema que hemos hablado varias veces en Canal Antigua, los onerosos y lesivos pactos colectivos que se tienen, ese desperdicio de recursos, instituciones como el Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, los aportes al Parlacén. Ellos no lo están hablando así, pero se sabe de que se pueden racionalizar una serie de gastos importantes. Pero dice, deben actuar, si bien deben actuar por el gasto, ustedes tienen un problema histórico que no aplican reformas tributarias. Y esa carga tributaria, esa relación de tributos frente al tamaño de la economía es vergonzosamente la más pequeña casi del mundo. Entonces, aquí tenemos que hablar un tema que pareciera ser un mito y un tabú en la Guatemala de siempre, que quiere decir hablar de impuestos. Y impuestos precisamente a los sectores que más ganan, que tienen concentrada la renta. Y ellos mencionan incluso ese tema. Imagínense que siendo una calificadora de Wall Street, pareciera que fuera una recomendación de la CEPAL o de la UNCTAD. Y sin embargo, sí se introducen en una serie de problemáticas sociales que es también bien novedoso leerlo. Entonces, esa palabrita de consolidación fiscal, por eso te digo que se parece mucho a lo que el Fondo Monetario Internacional desde 1985 y que pareciera ser muy odioso en diversos sectores en Guatemala, hablar de impuestos, pero hay una serie de impuestos que contribuyen a combatir la desigualdad. Y ese es un tema que muy bien también podríamos deliberar en esta o en otra oportunidad. Yo solo no estoy dando mi opinión,
sino tratando de interpretarles, de analizar lo que ellos están indicando. No es mi opinión, como lo repito. Ahora, licenciado Paul Boteo, la situación que empieza a manifestarse en el país con los problemas fiscales nos están poniendo ya en un grupo de países complejo. Por ejemplo, Argentina, que ha caído varias veces en default, tiene una carga tributaria del 33%, mientras que Guatemala tiene una carga del 10.3%. ¿Cómo hacemos coincidir o cómo encontramos un justo medio en estas calificadoras a partir de la visión que plantean las calificadoras de riesgo con lo que el Fondo Monetario Internacional en marzo del año pasado planteaba para Guatemala, que para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible debía incrementar su gasto público hasta un 8.5% respecto del PIB para el año 2030? Esto muy por encima del resto de países de América Latina por las profundas brechas sociales que hay en este país. Es decir, por un lado, a 10 años del cumplimiento de los ODS, estamos empezando a tener problemas serios en cuanto al endeudamiento. ¿Cómo encontrar el punto medio? Bueno, yo creo que con el ejemplo que empieza Cristian es precisamente el punto, ¿no? Tenemos una Argentina que tiene una relación ingresos fiscales PIB bastante alto, casi 3 veces lo que tiene Guatemala, y sin embargo cae constantemente en crisis fiscales. ¿Por qué? Porque el tema es que el incentivo que siempre van a tener los gobiernos, los políticos, es a querer incrementar el gasto público, es a tener más recursos para poder gastar, para poder captar votos, para poder tener, digamos, para poder reelegirse. Hay un incentivo perverso y Argentina lo demuestra. Yo no creo que ese sea precisamente el camino que nosotros tenemos que seguir. En el caso de Guatemala, lo que nosotros tenemos es un gobierno, un Estado que es altamente arbitrario en temas de gasto público y que nosotros como contribuyentes no vemos reflejado precisamente los beneficios de pagar impuestos en este país. Y hay que decirlo, la moral tributaria en este país, Edgar decía, bueno, miren, esto es mala palabra, pero hay que recordar que en caso de Guatemala se han hecho diversas reformas fiscales, casi cada gobierno ha querido hacer una, y digamos, algunos lo han logrado, otros no, pero siempre se insiste en el mismo tema. Y la población en general se resiste, sobre todo cuando ve, por ejemplo, que se encuentran 122 millones de quetzales en una caleta, por ejemplo, y que se encuentran otros más. Digamos, cuando se ve unos niveles de corrupción tan altos, decirle al contribuyente, ¿sabe qué? Le vamos a subir los impuestos, parece un insulto. Y creo que las personas lo entienden de esa forma muy acertadamente. ¿Cuál es el punto acá? Yo creo que tenemos que ver los niveles de desarrollo que tiene Guatemala actualmente. Y hay un dato muy importante. Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía unos ingresos fiscales del 10% del PIB, 11% del PIB. ¿A partir de dónde comienza Estados Unidos a tener un ingreso muchísimo más alto? Bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial y en la segunda parte del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Ingresos fiscales más altos no necesariamente nos van a implicar mayores niveles de desarrollo, sobre todo cuando tenemos un Estado tan poroso como es el de Guatemala. Nosotros tenemos que resolver primero cómo construimos un Estado que sea eficiente, transparente, que rinda cuentas, lo que en palabras de Fukuyama sería básicamente un gobierno que rinda cuentas. Eso es lo que no hemos construido en Guatemala. Y mientras no construyamos eso, es pedir que hayan más impuestos simplemente porque nos quieren vender la idea que con más impuestos se va a gastar más y todo va a ser mejor, creo que es una falacia, aun cuando venga de estos organismos, sobre todo porque pierden la perspectiva histórica y se centran solo en lo que ven hoy en día en los países desarrollados, pero no necesariamente en la historia del desarrollo de las naciones. Entonces, en el caso de Guatemala, si queremos incrementar los ingresos fiscales, muy probablemente lo que tengamos que hacer es hacer una simplificación para que todo ese sector informal que hoy tiene el incentivo a permanecer en la informalidad, podamos verlo incorporado y que la base tributaria se pueda ampliar, porque tenemos complejidades también en Guatemala, como el sector formal, como las empresas formales tienen que coincidir con el sector informal, por ejemplo, en un área tan complicada, por ejemplo, con la exportación de café.
cómo una Paul Boteo, empresa formal Paul logra Boteo, hacerlo. yo quisiera regresar al tema, perdón que lo interrumpa, pero No hay problema. lo que acostumbra suceder cuando se leen solo algunas de las líneas de los comunicados de las calificadoras, pero en particular en Guatemala nos concentramos en un punto y es regresar al tema fiscal, que evidentemente es una de las partes sustantivas, pero yo quisiera preguntarle, este comunicado de Moody's aparece también pocos días después de que se da a conocer de que Guatemala ha perdido un litigio internacional y donde un juez federal decretó un embargo sobre una cuenta, hay que decirlo, no sobre las cuentas, sobre una cuenta del Estado de Guatemala, a partir de la cual se hacen pues las acreditaciones a pago de las deudas. ¿Cómo, y esto Paul y Edgar, cómo lo analizamos? Si efectivamente Guatemala no logra levantar ese embargo y esto sucede y probablemente de esa cuenta no se puedan cubrir algunos de los gastos que tenemos recurrentes, sobre todo en el servicio de deuda, ¿qué imagen daríamos sobre los inversionistas y sobre los mercados? Bueno, yo creo que es una imagen muy negativa. Al final de cuentas, lo que nos plantea es que como Estado somos incapaces de brindar cierta certeza mínima a los inversionistas. No es la primera vez que perderíamos un caso a nivel internacional con una empresa en Guatemala, lamentablemente, o una empresa demandando al Estado de Guatemala. Y eso lo que nos dice es que la certeza jurídica en Guatemala necesita ser mejorada y me preocupa. Creo que es parte de las reformas del Estado que tenemos que hacer. Doctor Balcells, profundizando en esta pregunta, ya se había hecho el pago de servicio de deuda mediante esta cuenta a nivel internacional y las cortes en Estados Unidos detuvieron ese pago y utilizaron esos recursos precisamente para cumplir con la demanda que ha hecho esta empresa. Es decir, los problemas no son solo de indicadores macroeconómicos por comparación a nivel internacional, sino además vemos ahora litigios que nos llevan a perder la posibilidad de pagar servicio de deuda para tener que cubrir los costos de demandas como esta. Sí, tienen razón ustedes y es muy oportuna la pregunta. Ahí el Ministerio de Finanzas, la Dirección de Crédito Público y el Ministro de Finanzas tendrá que hacer una recomposición en términos de gasto para honrar ese compromiso. Pero aquí hay otro tema muy importante que yo dejaría. Miren, todos los países que quieren entrar a estas ligas tienen una serie de oficinas, comenzando por ejemplo con la embajada que tenemos en los Estados Unidos, nuestra representación en la OECD, que hay un señor ahí que tiene años de estar en la oficina de Guatemala y no hay ningún cambio ahí. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, la relación que tenemos con esos países. Incluso tiene que existir una oficina, una misión, incluso con los que se denominan cuartos de al lado, que son entidades de la sociedad civil y del sector privado, haciendo diferentes tipos de lobby. Hasta eso hemos perdido en ese concierto de naciones. Ya creo que incluso yo no he visto que el ministro de Economía actual se aparezca por la OECD. Entonces, hay una serie de acciones que son muy importantes y están dando una serie de señales que tienen que ver con el riesgo reputacional. Y esta es una de ellas. Yo no he interiorizado bien en el problema de esa inversión y entiendo que son litigios vinculados al sector eléctrico. Pero, como en el caso también de FEWA, que lo perdimos, es un caso que yo conozco bien, lastimosamente cómo se llegó hasta ahí. Hemos perdido mucha capacidad de acción en esos tribunales de arbitraje. Entonces aquí lo que yo recomendaría son dos cuestiones. Primero, que el Ministerio de Finanzas tendrá que hacer una recomposición de gasto y ciertos esquemas de gasto que iban para sectores prioritarios tendrán que atender eso para honrar nuestra deuda. O sea, eso pega en las finanzas públicas. Pero el otro tema es que también a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores
las misiones diplomáticas de embajadas que son claves, las de Bruselas, la misión que tenemos en la OSD, no digamos en la Embajada de los Estados Unidos, de Guatemala en los Estados Unidos, son claves para tener una serie de acciones de trabajo con todas estas entidades a nivel internacional, porque como bien digo, hay una condicionalidad cruzada que viene incluso a veces, yo lo experimenté desde el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tiene mucha influencia en el BID, en el Banco Mundial y en el FMI, por ejemplo. Entonces, todos esos temas necesitan una serie de actividades, incluso diplomáticas, a este nivel técnico económico, que yo veo que se ha perdido mucho y que se necesita mucha capacidad de conocimiento, ¿verdad? El conocer, el darse a conocer en esas ligas, no cualquier equipo lo puede hacer de la noche a la mañana. Coincidiendo con esa opinión, Edgar Balcells, porque efectivamente se ha perdido mucha de la institucionalidad para atender estos temas, atender esos litigios, confiar solo en bufetes extranjeros que le cobran exorbitantes honorarios al país y porcentajes de lo que logran resolver, pues bueno, ese es un problema. Y eso no se resuelve con videollamadas como últimamente lo han estado haciendo, pero bueno, esperemos que ya esta normalidad que estamos recuperando permita otra vez esas visitas y ese trabajo personal. Otra cosa que se ha perdido, y creo que aquí coincidimos todos, principios como la austeridad y las reglas fiscales en el manejo de las finanzas públicas, es otro elemento que ahí no tiene que ver los extranjeros y aquí somos los responsables. Moody's, su comunicado, proyecto de presupuesto 2021, Edgar Balcells. Lo que se escucha es que habrá una reducción de alrededor del 3-4%, tal vez el 5% del techo que solicitó el Ministerio de Finanzas Públicas. Esta semana aparentemente ya firmaron el dictamen favorable al nuevo endeudamiento, en este caso con el Fondo Monetario Internacional por 560 millones de dólares. ¿Cómo ve usted la perspectiva de cierre y qué va a pasar con un presupuesto que se apruebe? Todo señala que así será, pero con esos grandes rasgos. Bueno, habría que esperar, como ellos siempre operan de esta manera. Ellos están sentados ahora, los congresistas, y aprueban esta reducción, van a aprobar posiblemente menos deuda, porque esa es la tendencia en todos los años. Incluso, pero ahora tienen el problema de que quedarse con el mismo presupuesto sería quedarse con un presupuesto más grande, porque recordemos que en otros años incluso muchos centros de pensamiento han abogado porque se quede el mismo presupuesto. Ahora, Mariano y Cristian, yo lo que lamento de esto es que ojalá fuera reducción en decir los pactos colectivos, por ejemplo, que yo creo que aquí tenemos un consenso de que son onerosos, en que hay que racionalizar ese tipo de gasto, en diversas transferencias a los consejos de desarrollo. Mira, por ejemplo, ahorita viendo lo que está sucediendo en la Alta Verapaz, yo veo que es una entelequia todo eso, ese apoyo que se le da a la ANAM y al CONADUR. Ahí habría que reprogramar mucho de gasto. Pero lo que yo lamentaría es que esos recortes van para los sectores que menos capacidad de demanda tienen. Lo demás es una serie de gastos que están demasiado rígidos y demasiado dedicados ya. Y yo he abogado, por ejemplo, con temas que son hasta cierto punto radicales. Por ejemplo, una moratoria del IVAPAS. ¿Para qué estarle pasando tanto dinero a alcaldes que están demostrando toda su incapacidad? Porque la gente aquí indica que es el gobierno central el que tiene que solventar incluso una serie de emergencias como estas de las tormentas, pero yo lo que veo es que este sistema de consejos de desarrollo local, los famosos COCODES, está muy mal. Entonces, ahí es donde habría, por ejemplo, una propuesta que yo he hecho, moratoria del IVAPAS, recomponer el IVAPAS.
cerca de más de 12.000 millones de quetzales se van como un drenaje hacia áreas de gasto que son completamente ineficientes. Ahí tienes, pues, que yo estoy de acuerdo también con lo que hemos indicado aquí, con lo que indica Paul, que hay que racionalizar ese gasto. Totalmente de acuerdo con eso. Ahora, licenciado Pero Boteo. lamentablemente no veo que los congresistas vayan por ese lado. Entonces, el perjudicado es el sector más vulnerable. Licenciado Boteo, la discusión está caminando hacia el hecho de que es irracional sacar una tarjeta de crédito para pagar la deuda con otras tarjetas de crédito, que es más o menos lo que le ha pasado en los últimos 10 años a Guatemala, teniendo que endeudarse para pagar deuda. No obstante, toda la deuda no es necesariamente mala. ¿En dónde radica la amenaza a una deuda que no estamos teniendo capacidad de pagar en el largo plazo por los bajos niveles de recaudación tributaria, pero una buena deuda, ¿hacia dónde tendría que dirigirse? Una buena deuda tiene que dirigirse a que genere mejores condiciones sociales y crecimiento económico en el largo plazo. Ese es el punto. Lamentablemente vemos que la deuda que se contrata muchas veces es desperdiciada en salarios, porque muchos son de esta deuda, es apoyo que dan organismos internacionales para proyectos que terminan en salarios de consultores, de burócratas, y esa ha sido la historia en la última década. Entonces, ese tipo de deuda, sin duda alguna, no le hace ningún bien para el país. Y lo otro es que mucha de esa deuda también termina, lamentablemente, en temas de corrupción, sobre todo si se va a temas de los históricos sectores en donde se da o donde se ha dado corrupción. Entonces, efectivamente, la deuda no es mala si es para inversión, pero ojo, aun cuando la deuda se dedica a inversión, si una empresa, por ejemplo, para ponerlo en términos de un ejemplo, utiliza la deuda para invertir, pero ese nivel de deuda lo lleva a un nivel tal que sus ventas, por ejemplo, ya son incapaces de pagar esa deuda que adquirió, bueno, de todas formas va a quebrar. Lo mismo sucede con un Estado, aun cuando sea una deuda, entre comillas, buena, si no la racionaliza, de todas formas, eventualmente no la va a poder pagar. Veamos lo que está pasando en Costa Rica y brevemente, en un minuto, en Costa Rica quisieron resolver el tema de la crisis del 2008 con deuda, una década después están en graves problemas fiscales. La intención era buena, los resultados es que un país que tuvo grados de inversión, algo que jamás hemos tenido nosotros en Guatemala, hoy está metido en problemas. Y ese es un llamado de atención para nosotros. Y efectivamente ese llamado de atención tenemos que extenderlo al Congreso de la República, específicamente a la Comisión de Finanzas, que como decíamos se ha declarado en sesión permanente para tratar de firmar en los próximos días ese dictamen. Paul Boteo, a ver, es difícil exhortar desde afuera cuando se notan que hay compromisos y sobre todo porque solo hay preocupaciones de asignación de recursos sin que necesariamente eso signifique que vaya a existir el gasto. Al final a veces solo quieren esos espacios presupuestarios. ¿Qué le diría usted si tuviera la oportunidad de estar frente a los 21 miembros de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda antes de que firmen algo que llevarán al Pleno en algún momento? Que por favor cumplan con la labor y la misión y el trabajo que necesitan o para el cual fueron electos. ¿Por qué? Porque las decisiones que ellos tomen pueden tener efectos para las futuras generaciones y enfrentar una crisis de deuda, de verdad, los países que ya la han experimentado nos pueden contar lo que significa. Entonces, creo que es un llamado para la responsabilidad. Yo sé que tenemos un estado en donde la rendición de cuentas no es la norma, pero por favor, están poniendo en riesgo el futuro del país y no es una exageración. Esto no es ser alarmistas. La historia nos demuestra que si nos comportamos de esta forma, tarde o temprano vamos a llegar a un punto crítico, como repito, lo hizo Costa Rica en tan solo 10 años. Ahí está el mejor ejemplo. Doctor Balcells, luego de la sacada de tarjeta amarilla, como usted lo denominó, a esta proyección de Moody's en la variable de riesgo país, ¿cuál sería su evaluación 17 años después que se usa por primera vez la excepción del 133 para endeudamiento público del Estado y cómo se usó esos recursos a lo largo de este año por la pandemia? Pues yo diría que eso tendría que continuar.
Es una recomendación que se está haciendo en todas partes. Los programas diversos, primero hacer una evaluación de esos programas, porque hay mucho descontento. Pero mira, por ejemplo, el apoyo a la mediana y pequeña empresa. Ahí está tirado en una asignación en Banrural, 400 millones que no se han utilizado ni un solo centavo. Entonces hay que hacer una evaluación de esos programas y posiblemente lo que tienen de reactivación, que va todo, una buena parte al Ministerio de Comunicaciones, en donde ahí con ustedes se ha mostrado que no hay los estudios de factibilidad bien sustentados, podrían recomponerse esos programas. Y el tema del Banco Guatemala también yo he platicado, incluso contigo, que lo veo importante que se haya hecho. Habían propuestas que se decía continuar con un financiamiento más oneroso, pero sin embargo, las catástrofes en la parte de incluso pospandémica sigue también. Entonces, debiera incluso practicarse ese tipo de financiamiento sobre otro que es más oneroso. Aunque yo sé que estoy hablando de algo que es un tabú, es un mito, y a los banqueros centrales no les gustó nada que les tocaran esa parte, ¿verdad? Sin embargo, la situación de alarma en términos de nutrición, en términos de la vulnerabilidad climática, la situación social que los mismos evaluadores están poniendo, yo creo que incluso se podría tocar otra vez la puerta con ese 133. Bueno, esa será, Cristian se abrió una puerta, Cristian se abrió una puerta que, bueno, habrá que discutirla oportunamente y no en tan corto tiempo. Hemos llegado al final del programa, les pido disculpas, los vamos a concluir acá. Muy amables por habernos acompañado esta noche de domingo, insistiendo de que en los próximos días mucho ojo en lo que emita la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, sin dejar de ver si algo se puede resolver en Washington, en Nueva York, donde tenemos ese problema de litigio. Gracias, buenas noches. Gracias. Bien, don Cristian, dejó a usted para la última pregunta, otra vez puso el pie sobre un tema que efectivamente es bien complicado. Y es que estamos en ese momento en donde empezamos a buscar quién nos da una tarjeta de crédito para pagar y consolidar la deuda con las demás. Y eso al final es irracional en términos económicos. Efectivamente, por eso, advertencia, no vayan a aprobar ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que ya parece ser que ya tiene dictamen favorable. Bueno, buenas noches, un gusto en saludarlos, hasta la próxima.